Nosotros nacimos con Adán como representante, eso ya lo vimos, y también heredamos de él la condenación y la miseria del pecado. Luego, hermanos, el primer punto que ustedes ven ahí en verde, y si ustedes miran las explicaciones, todas las bolitas en verde implican un acto soberano de la gracia de Dios, y claro, son actos instantáneos. Así que muy a menudo la ortodoxia cristiana, el primer elemento que coloca es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es esa convocatoria siempre eficaz, totalmente irresistible, que Dios le hace a sus hijos a la salvación mediante la fe en Cristo. Todavía nótese que no vamos a hablar de un llamamiento externo ni llamamiento interno, pero claro, este llamamiento eficaz es un llamamiento interno, es un llamamiento que Dios hace solo a los suyos, es un llamamiento que solo los suyos pueden responder. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, muy bien. En el Ordo Salutis, que trabajábamos hasta este punto por 9 años, la regeneración estaba antes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros creemos y lo seguimos creyendo, de que nada de lo que viene a continuación, ni la conversión, ni nada de lo que viene a continuación, podría ser posible sin que Dios le dé o le conceda vida al hombre. Bien, ¿cierto? Entonces, es en virtud de que Dios regenera al hombre que el hombre puede responder el llamamiento divino. Esa es la razón por la que teníamos el Ordo Salutis de la otra manera. ¿Vamos bien, cierto, hermanos? Muy bien. ¿Por qué la tenemos de esta manera? Por lo que ya les expliqué, porque son dos cuestiones concomitantes, dos bendiciones concomitantes, y simplemente lo replanteamos de esta manera para adherirnos más a la postura confesional que no niega la regeneración, sino que la incluye como la fuerza activa del llamamiento. Es decir, el llamamiento eficaz es eficaz en virtud de que Dios mismo ha dado la vida para que el hombre pueda responder. Si Dios no obrase vida en el hombre, si Dios no vivificase al hombre por ese poder vivificador del Espíritu Santo, el llamamiento no podría ser eficaz. ¿Sí me entiende eso, hermano? No podría. El hombre no podría responder, luego el llamamiento no sería eficaz. Entonces son dos gracias concomitantes, hermanos. ¿Por qué colocamos ahora ese simiente de vida encimita de la regeneración y por qué le llamamos concepción? Bueno, hermanos, el tema aquí sí se pone un poquito más complejo y espero, hermanos, que el Señor me conceda la gracia para simplificarlo tanto como pueda. El punto de esto, hermanos, lo vamos a encontrar en la segunda hoja, pero ahora lo revisamos. Pero el punto de esto lo vamos a encontrar en la segunda hoja. ¿Cuál es el punto? El punto, hermanos, es que muchos teólogos y buenos teólogos a los que se recomienda, muchos teólogos hacen, hermanos, de la regeneración y de la conversión y del nuevo nacimiento una misma cosa. Muchos lo tratan así, para muchos eso es sinónimo. Vamos bien, ¿cierto? ¿Cuál es el punto, hermanos? Que lo que estos teólogos dicen es verdad si y solo si la persona responde de inmediato, en el mismo instante, digámoslo así, casi que hasta de manera inconsciente, el llamamiento que Dios le hace. Luego, hermanos, tenemos un gran problema, hermanos, y ahorita lo vamos a ver en la segunda hoja. Este simiente de vida que llamamos concepción siempre va a terminar en el nuevo nacimiento, Pero hay personas, hermanos, que no se convierten en el instante. Ejemplo, la vendedora de púrpura, Lidia. Lidia era, dice la Escritura, una adoradora de Dios, adoraba al Señor, pero no entendía nada. ¿No dice eso dice la Escritura? ¿Qué significa esto? Que no había sido regenerada. Y luego el texto nos dice entonces que escuchando
una predicación, dice, Dios le abrió el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios la llamó. Recuerden que ahora definimos llamamiento en términos de esa convocatoria irresistible que Dios hace por su palabra, por medio del Espíritu Santo. Ahí vemos entonces cómo Dios llama a Lidia y en ese llamamiento la despierta, la regenera, y por eso el texto nos dice que ahora ella estaba prestando atención. ¿No es así? Eso es lo que dice el texto, que ahora Lidia entonces dice, le abre el corazón. ¿Para qué? Para que entendiera. Es decir, ahí podemos ver la regeneración, cómo Dios implanta vida. ¿Cómo implantó vida? Por medio del llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Lo hizo por medio de la palabra. Miren, hermanos, que todo en realidad es sistemático. Pero cuando nosotros consideramos el caso de Lidia, lo vemos de la siguiente manera. Sí, prestando atención, pero con los oídos tapados porque no había sido regenerada. Dios la llama de manera eficaz, la regenera, ella presta atención a lo que estaba diciendo Pablo, ¿y yo qué voy a saber? 15 minutos, 20 minutos, 2 horas más tarde, no lo sé, porque el texto no nos lo dice. Lo que el texto sí dice es que ella le pide al apóstol Pablo que si ellos tienen como digno, bueno, que se queden, y bueno, ustedes conocen el resto del texto. Entonces, hermanos, vemos que si bien la regeneración ocurrió en un tiempo, y esto es muy importante, la conversión no necesariamente ocurrió en ese mismo tiempo. Y ese es el punto, hermanos, de hacer una diferencia entre regeneración y conversión. Regeneración solamente es el muerto recibiendo vida. Conversión es el elegido que ya tiene vida ejercitando las gracias de la fe y del arrepentimiento. Yo creo, hermanos, y esto, hermanos, no es culpa de nadie, yo creo, hermanos, que la perspectiva, estas explicaciones adicionales de la concepción y el nuevo nacimiento, yo, hermanos, me vi animado. Eso es para mí muy fácil haberlas quitado del Ordo Salutis, más fácil. Las quito del Ordo Salutis, quedan con el estándar Ordo Salutis de todas las demás iglesias y instituciones, pero ustedes no van a comprender el punto. Pero no lo quise quitar, hermanos, porque son realidades. No todas las personas se convierten en el instante en el que Dios regenera. Tenemos que hacer campo por la posibilidad de que Dios regenere a una persona y la persona tenga sus dudas. Ya tiene la capacidad de creer, ya tiene la capacidad de arrepentirse, muy bien, pero la persona lucha. Hay muchos creyentes, muchas personas regeneradas que luchan, hermanos, que están siendo convencidas, que están en un proceso, y a ese proceso nosotros entonces le llamamos el proceso de convicción. Y el espacio entre la concepción que viene la regeneración y el nuevo nacimiento, puede ser, yo qué sé, de un día, de 2 días. Hay personas, hermanos, a las que se les predica el evangelio, y las personas, hermanos, el Señor las regenera por medio de ese llamamiento eficaz y son convertidas. Ellos dicen, no, yo ahí comencé una lucha tremenda, pero en realidad caí postrada a los pies de Cristo a la 3ª semana cuando escuché este otro sermón. Ahí usted puede ver un ejemplo de que no todas las conversiones ocurren en un acto o en el mismo momento en el que ocurre la regeneración. Si tiene pregunta, escríbala, ahorita me la hace, por favor, hermano. Luego venimos a una bolita morada, lo que significa que es un acto del hombre, pero no es un acto del hombre porque el hombre tenga la capacidad en sí solo o aparte de Dios para hacerlo. Es claro lo que nos dice, es un acto libre del hombre. ¿En qué? En respuesta a la gracia de Dios. ¿Qué es la conversión? No podemos, hermanos, igualar a la regeneración con la conversión. La conversión es el ejercicio consciente, es la persona convencida de pecado, una persona que ya tiene vida, es el ejercicio consciente de las gracias que Dios le da. Eso es la conversión. Convertíos, dice el Señor, es decir, volveos a mí y venid en fe y arrepentidos. La conversión entonces
¿cierto? No es un acto divino, es un acto del hombre ya regenerado, es un acto libre y voluntario. Dios no fuerza al hombre a que haga absolutamente nada, y por eso lo tenemos que ver, hermanos, como el ejercicio de esas gracias que Dios nos da. Claro, no puede haber conversión sin que el hombre primero tenga vida. Claro, no puede haber conversión sin que el hombre haya recibido primero la fe y el arrepentimiento. Entonces, la conversión es algo que nosotros hacemos de manera libre y voluntaria. Dios no nos fuerza, Dios no nos trae del cuello a que nosotros nos convirtamos. No lo hace. Somos nosotros los que venimos de manera, insisto, me perdonan la redundancia, libre y voluntaria a ejercer las gracias que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado. En el instante en el que las ejercemos, yo me acuerdo, hermanos, de mi conversión. Doblado, hermanos, de rodillas, hermanos, clamándole al Señor. Yo me acuerdo de ese momento preciso en el que yo me arrepentí de mis pecados, en el que yo abracé al Señor Jesucristo, puse mi confianza en Él. En ese momento, hermanos, puede que no hubiese existido en ese mismo instante una convicción de la certeza absoluta de la salvación, pero en ese momento, hermanos, yo vine a Cristo con lo que Él ya me había dado. Esa es la conversión. Luego seguimos, mire lo que dice a continuación, justificación. ¿Por qué sigue después de esto? Porque en el instante, hermanos, es difícil hablar de esto porque nosotros pensamos como un segundo, un instante y luego ¿qué pasa? No, en el instante en el que la persona regenerada ejerce las gracias de la fe y del arrepentimiento, en ese instante existe un fallo judicial. Es en ese instante, es un acto divino, la justificación es un acto judicial divino instantáneo. Dios no se sienta a contemplar las cuestiones, es algo que sucede en el mismo instante. Por eso tenemos la justificación después de la conversión. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos? La adopción. Y ustedes ya, hermanos, escucharon los argumentos, aunque sucintos, porque recuerden, no estábamos definiendo nada, sino estábamos tratando de ubicar el lugar de cada una de estas bendiciones o eslabones dentro de la cadena dorada del Ordo Salutis. Después de la justificación, entonces, viene la adopción. Luego viene, como ya lo explicamos, esa santificación definitiva, hermanos. Miren, hermanos, lo que pasa. Esta es como la manera más útil, hermanos, de ponerlo, pero miren lo que pasa. En el instante, devuélvase al punto número 4, al punto donde la persona está de rodillas, ejerciendo la fe y el arrepentimiento. En el instante en el que el regenerado haga eso, en ese instante, hermanos, fluyen bendiciones, que nosotros las vemos como una u otra y otra. En ese instante fluyen bendiciones, hermanos, porque son actos divinos, de tal manera, hermanos, que podríamos haber colocado todo en desorden. ¿Por qué colocamos la justificación primero? Si es un acto, digámoslo así, un acto divino que va a la par con la adopción y la santificación definitiva. Bueno, la colocamos primero, hermanos, porque hubiese sido muy confuso colocarla en otra parte. La colocamos primero para facilidad de la comprensión del Ordo Salutis. Pasaron todas en el mismo instante, ¿no es así? Pero las colocamos la justificación primero porque, hermanos, de otra manera nos vamos a confundir. Quizás hubiésemos pensado que somos primero adoptados en la familia de Dios y luego somos justificados. Entonces, tiene que quedar eso claro, hermanos. Son cuestiones que suceden en un instante, pero nosotros las ordenamos de manera lógica, conforme la luz que el Señor nos ha dado. Luego viene la santificación. Recordemos, hermanos, la santificación es simplemente Dios viéndonos como ya santificados. Eso ya lo probamos más allá de la duda razonable. Pero eso no quita la responsabilidad que nosotros tenemos como por la gracia de Dios de mortificar la carne, de vivir más para Cristo. A eso llamamos la santificación progresiva. La santificación progresiva, hermanos, debemos tener cuidado porque no, la santificación progresiva es la obra del hombre. No, la santificación progresiva es la obra del Espíritu Santo en el hombre que lo habilita para mortificar su pecado. Eso es.
Así que el hombre es responsable del buen uso, del buen empleo de esa gracia que el Espíritu Santo le da. Últimamente es una obra del Espíritu Santo, pero el hombre, el Espíritu Santo, hermanos, no mortifica nuestros pecados. Más bien, nosotros sí los podemos mortificar por el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces, la santificación progresiva técnicamente comienza en el instante de la justificación y se va hasta el último de los días, hermanos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Luego tenemos, hermanos, la perseverancia. La perseverancia también está allí en moradito porque, Dios no persevera por nosotros, eso ya lo explicamos. Dios nos concede la gracia para perseverar. ¿Qué significa perseverancia? Bueno, que Dios nos concede la gracia para que nosotros jamás apostatemos, jamás caigamos de la fe en Cristo. Siempre sigamos siendo lo que Él nos hizo, hijos de Dios que viven en la casa de Dios. Luego la perseverancia, claro, nosotros perseveramos gracias al Señor, eso no lo vamos a quitar, pero Dios no persevera por nosotros. Hermanos, solamente para hacer un ejercicio, vean, por ejemplo, Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quién está perseverando? Es el hombre el que persevera. Romanos 6:1. No, Romanos 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Los hombres somos los que perseveramos. ¿Cómo? Ya lo sabemos, por la gracia de Dios. Ahora luego pasemos a la segunda hoja. Ya vamos, hermanos, a entrar a preguntas. Este, hermanos, es como un intento un poquito de bona fide, de buena fe, hermanos, que yo quise hacer. Usted nunca va a encontrar un ordo salutis así en rectángulos, pero yo lo quise hacer así para que usted comprenda esas bendiciones o esos elementos del ordo que suceden literalmente a la vez. Eso es todo. Usted ve en el primer rectángulo el llamamiento eficaz y la regeneración. De eso ya hablamos. Una persona es llamada a vida por medio, recuerden, de la palabra de verdad a través del Espíritu Santo. Y la respuesta del hombre, ¿cuál es? La conversión. Lo que pasa es que la conversión no necesariamente sucede, ya hermanos, es que repito eso porque puede que haya dudas, no necesariamente sucede en el instante mismo de la regeneración. Ahorita vamos a leer algunos de los problemas que uno puede identificar de los hermanos que creen esto. Y en el instante, hermanos, en el que una persona se convierte a Cristo, que es lo mismo en el instante en el que una persona ejerce las gracias de la fe y del arrepentimiento, entonces miren todas las bendiciones que vienen literalmente en ese instante. Justificación, adopción y santificación definitiva. Todo eso viene en el mismo instante. Solo que, hermanos, pues todo tiene un orden lógico y por eso la figura de la primera página. Y luego tenemos la santificación y la perseverancia. Hermanos, como es difícil de plasmar en un dibujo estas ideas, yo quiero explicárselas. Pastor, o sea que después de que sucede la justificación y todo esto, entonces nosotros comenzamos esa santificación progresiva y comenzamos a perseverar. Sí, hermano, nosotros comenzamos esa santificación progresiva, esa lucha contra el pecado y comenzamos a perseverar en la fe en el instante en el que somos justificados. ¿Sí me entendieron, hermano? En ese instante. No hay otra manera de ponerlo de una manera quizás más didáctica o más gráfica aquí. Ese es en el instante. Pero se colocan en rojito porque son respuestas nuestras a la gracia del Señor. Y en último punto tenemos la glorificación. La glorificación, hermanos, no sucede como creen algunos cuando el creyente muere. No, cuando se habla de glorificación se habla del perfeccionamiento
pleno del ser humano en su cuerpo y en su alma, porque por supuesto es un acto divino. Si ustedes ven en la parte de abajo a la derecha, yo coloco unos diagramas. Regeneración no es lo mismo que conversión. Eso es muy importante ahí, ¿sí la vieron? Muy, muy importante. No es lo mismo. La regeneración es un acto de Dios. La conversión es nuestra respuesta a ese acto. La regeneración es la implantación de un principio de gracia. La conversión es el ejercicio de ese principio. La regeneración nunca es una cuestión de conciencia. La regeneración es recibida por el hombre de una manera en la que el hombre no es consciente ni cuándo ni cómo la recibe. Pero la conversión siempre es algo consciente. Eso es muy importante, este cuadrito aquí. Hermanos, habiendo terminado entonces la explicación y el pasar por los diagramas y todo lo demás, damos por concluido este asunto del Ordo Salutis, y Dios mediante en 2 semanas estaremos considerando el capítulo número 4, la creación.